Se llevó a cabo una investigación acerca de la reforma laboral del 2017, específicamente en la negociación colectiva. Es por esto que las variables involucradas son el empleo, los despidos, las condiciones laborales y la inflación. El objetivo general es analizar la reforma laboral de Chile, Ley 20.940, que entra en vigencia en abril del 2017, junio del 2018, orientada al proceso de negociación colectiva en Chile. Los objetivos específicos son investigar la seguridad social en el contexto internacional y nacional, investigar la reforma laboral en Chile, ahondando en la negociación colectiva, y desarrollar un informe y presentación de la reforma laboral en Chile en el ámbito de la negociación colectiva. La hipótesis es por qué es importante informarse acerca de la reforma laboral del año 2017, y la justificación es porque entre mayor conocimiento tenga la persona, mayor va a ser el poder para poder hacer frente a la negociación. Negociación colectiva es cuando un empleador se relaciona con una o más organizaciones sindicales de su empresa para establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneración por un tiempo determinado. Estas están reguladas por el Código del Trabajo en el libro 4, y el título 4 habla de la negociación colectiva de la empresa, el título 5 habla de la negociación colectiva de trabajadores por obra, faena o por temporada, y el título 10 habla de negociaciones efectuadas por federaciones y confederaciones. Luego, las negociaciones que están permitidas son empresas privadas o estatales que tengan aporte, participación y representación, y también establecimientos de educación particulares subvencionados o técnico profesional administrados por un ente particular y que estén financiados por el Estado sobre un 50%. Las negociaciones que no están permitidas son empresas dependientes del Ministerio de Defensa, también empresas relacionadas con el gobierno a través de este ministerio, y empresas públicas o privadas con un financiamiento superior al 50%. Para poder hacer negociación colectiva se necesita una antigüedad mínima. Para la micro o pequeña empresa tiene que ser de 18 meses desde la constitución de la empresa, para medianas 12 meses y para grandes 6 meses. Las negociaciones permitidas a trabajadores son todos los trabajadores que presten servicio a la empresa. Las negociaciones que no están permitidas a trabajadores son trabajadores que tengan facultades representativas del empleador como gerente o subgerente. En micro o pequeñas empresas son trabajadores que tienen un puesto de trabajo de confianza, que tengan un cargo superior. Y en una micro, pequeña o mediana empresa son personas que tengan un contrato de aprendizaje. Algunas materias objetivas de negociación son intereses que afecten las relaciones entre el trabajador y el empleador, remuneraciones, igualdad de género, pacto de distribución de jornada laboral. El fuero, en una negociación colectiva arreglada, habla sobre que no pueden ser despedidos los trabajadores que pertenezcan al sindicato. Estos plazos son 10 días antes desde que se presente el proyecto y 30 días después de que se firme el contrato o se establezca un fallo del tribunal competente. Las excepciones a esto las excepciones de trabajadores que pueden haber son que tengan un contrato fijo por faena o por obra, y las personas que gozan de estos beneficios son, por ejemplo, los directores, los delegados, los representantes del comité paritario y trabajadores sindicalizados. La constitución de la negociación colectiva se efectúa una asamblea donde se une el quórum para poder establecer los pedidos y organizarse. Tiene que haber un ministro de fe que se pide la inspección del trabajo, se hace una votación secreta para aprobar los estatutos y se levanta un acta donde quede todo pactado y firmado con los representantes que estuvieron en la asamblea. La tramitación se puede hacer de manera online, a través de la página web de la Dirección del Trabajo, de manera presencial en la oficina de Dirección del Trabajo. Todos son beneficiarios, esto no tiene ningún costo
y no se necesita ningún documento. Instrumento colectivo. ¿Qué es? Es una convención celebrada entre trabajadores y empleadores que tienen el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo, las remuneraciones y otros beneficios, en especie o en dinero por un tiempo determinado de conformidad con el Código del Trabajo. ¿Cuáles son los elementos que contiene? Al menos debe considerar la determinación precisa de las partes a quienes afecte. Además, las normas sobre remuneraciones, beneficios, condiciones de trabajo y demás estipulaciones que se hayan acordado, especificándolas detalladamente. Número 3, el periodo de vigencia en que la negociación colectiva arreglada no podrá ser menor a 2 años ni superior a 3 años. Y el acuerdo de extensión de beneficio o la referencia de no haberse alcanzado dicho acuerdo. Ya, hay dos tipos de negociación colectiva, la reglada y la no reglada. La reglada va a ser aplicable a organizaciones sindicales o grupos de trabajadores. Va a tener un procedimiento rígido y formal. Los plazos de días son establecidos, son corridos y tienen la facultad para acordar huelga y termina con un proceso con contrato colectivo. En cambio, la no reglada solo pueden negociar una o más organizaciones sindicales. Las negociaciones son directas, no hay sujeción a reglas o normas, tiene una duración determinada y un convenio colectivo. Ya. ¿Cuáles son los beneficios emanados de un contrato colectivo? Primero, ¿qué es un beneficio emanado de un contrato colectivo? Debe entenderse que un beneficio considerado de carácter colectivo, todo aquel beneficio que no pueda ser exigido o disfrutado en forma individual por uno o más de los involucrados, sino por la totalidad de los trabajadores de cada uno, como sucede, por ejemplo, con el beneficio del paseo anual, con la asignación del mes de febrero, becas de estudios para el personal, asignación de nacimiento, aguinaldos de fiestas patrias, aguinaldo de Navidad, asignación turno de noche, traslados, subsidios por enfermedad, etc. Fechas y plazos en periodo de negociación de un contrato colectivo. Bueno, la duración. En la duración de un contrato colectivo, estos, además de los acuerdos del grupo negociador y los fallos arbitrales, tendrán una duración no inferior a 2 años ni superior a 3 años, como lo habíamos dicho anteriormente. En cuanto a los plazos, son días corridos, salvo que el legislador establezca lo contrario. ¿Esto en qué casos pasa? Pasa en aquellos casos en que el día corrido en que finaliza caiga un día domingo, sábado o festivo. Entonces se prorroga hasta el día siguiente hábil. ¿Qué es el piso de negociación? Son negociaciones idénticas, donde hay idénticas estipulaciones a las establecidas en ese instrumento colectivo con los valores que corresponde pagar a la fecha de término del contrato. Se entenderán excluidas del piso de negociación la reajustabilidad pactada, los incrementos reales pactados, los pactos sobre condiciones especiales de trabajo y los beneficios que se otorgan solo por el motivo de la firma del instrumento colectivo. En el caso de no existir un instrumento colectivo vigente, la respuesta del empleador constituirá el piso de la negociación. La propuesta del empleador no podrá contener beneficios inferiores a los que de manera regular y periódica haya otorgado a los trabajadores que representa el sindicato. No. ¿Qué es la huelga? Bueno, la huelga es un medio fundamental por el cual los trabajadores y sus organizaciones promueven y defienden sus intereses sociales y económicos. También es la manifestación más visible y polémica de las acciones colectivas en caso de conflicto laboral y se le considera a menudo como el último recurso de las organizaciones de trabajadores en la búsqueda de satisfacción de sus reivindicaciones. Las prohibiciones y facultades en el proceso de huelga. Las prohibiciones. Durante la paralización de las actividades se prohíbe el reemplazo de los trabajadores en huelga, tanto ya sea el personal externo como el personal interno. Las posibilidades de negociación. Se puede negociar durante la huelga. El empleador podrá presentar una oferta distinta a la que precipitó el cese de las labores. Los que los trabajadores deberán votar dentro de 5 días siguientes. En micro y pequeñas empresas serán 2 días. Si es rechazada, el empleador puede presentar sucesivas ofertas en búsqueda de un acuerdo incluso mejor. Negociar las partes puedan suspender temporalmente la huelga por el plazo que decidan. Informado de ello a la inspección del trabajo. Ello implicará la suspensión del cierre temporal de la empresa y aplazará los tiempos de reincorporación individual. ¿Cuáles son las empresas que no pueden ejercer el derecho a huelga?
Las empresas que no pueden ejercer derecho a huelga son los trabajadores que presten servicios en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función. Son que atiendan servicios de utilidad pública, cuya paralización cause gran daño a la salud, la economía del país, el abastecimiento de la población o la seguridad nacional. La determinación de servicios mínimos. Los servicios mínimos son funciones, tareas o procesos que deben ser atendidos durante el desarrollo de una huelga, cuando sean estrictamente necesarios proteger los bienes corporales e instalaciones de la empresa y prevenir accidentes, garantizar la prestación de servicios de utilidad pública o la atención de necesidades básicas de la población, incluidas aquellas relacionadas con la vida, la seguridad o la salud de las personas, y garantizar la prevención de daños ambientales o sanitarios. Las prácticas antisindicales. ¿Qué son las prácticas antisindicales? Son aquellas acciones ejecutadas por el empleador y que atentan en contra de la libertad sindical, como por ejemplo, impedir la constitución de sindicatos, desestimular la pertenencia a un sindicato otorgando beneficios a las personas que no pertenecen a este y discriminar entre uno u otro sindicato existente. Hay una multa que se le otorga a las personas que sean antisindicales, que es de entre 10 a 150 unidades tributarias mensuales, y cualquier interesado podrá denunciar conductas antisindicales o desleales. El bono de término de conflicto. Bueno, el bono de término de conflicto es un bono negociable que se entrega al final de la negociación colectiva a cada trabajador. Y el sindicato interempresa agrupa trabajadores de 2 o más empresas del mismo rubro en una sola organización bajo una sola dirección. Los trabajadores afiliados a un sindicato interempresa podrán negociar con su empleador conforme al procedimiento de la negociación colectiva reglada. La reforma laboral contribuye hoy en día acerca del sindicato interempresa en el derecho de información, derecho a negociar, derecho a piso, negociación reglada y a los cambios de plazos.